El 16 de julio de 1945, el desierto de Nuevo México se iluminó más que el sol de mediodía. Un hongo de fuego y furia ascendió a los cielos, marcando el amanecer de una nueva era, la era atómica. En el centro de este cataclismo controlado, un hombre observaba, un hombre cuya mente brillante había desatado el poder de las estrellas en la Tierra. Su nombre era J. Robert Oppenheimer, y acababa de convertirse, en sus propias palabras, en el destructor de mundos. Pero, ¿quién era realmente este hombre? ¿Un genio? ¿Un héroe? ¿Un monstruo? Hoy vamos a desentrañar la historia del científico que creó un solo asesino. Julius Robert Oppenheimer nació en 1904 en Nueva York, en una familia adinerada que fomentó su insaciable curiosidad desde pequeño. No era un niño común. Mientras otros jugaban, él coleccionaba minerales y devoraba libros de física y química. A los 12 años, ya daba conferencias en el Club de Mineralogía de Nueva York. Su brillantez era evidente. Se graduó de Harvard en solo 3 años y luego viajó a Europa, el epicentro de la revolución cuántica, para estudiar con los más grandes científicos de la época, como Max Born y Niels Bohr. Aprendió rápido no solo física, sino también 7 idiomas, y se sumergió en la filosofía y la literatura oriental, buscando respuestas a las grandes preguntas del universo. A su regreso a Estados Unidos, se convirtió en una estrella del mundo académico. Fundó una prestigiosa escuela de física teórica en Berkeley y Caltech, atrayendo a las mentes más prometedoras del país. Era carismático, intenso y a veces un poco arrogante. Sus estudiantes lo adoraban y lo llamaban Opie. Parecía que su vida estaba destinada a la enseñanza y la investigación pura. Pero la historia tenía otros planes. A finales de la década de 1930, el mundo estaba al borde de la guerra. En Alemania, los científicos Otto Hahn y Fritz Strassmann descubrieron la fisión nuclear, la capacidad de dividir el átomo de uranio liberando una cantidad de energía inimaginable. La noticia sacudió a la comunidad científica. Albert Einstein, convencido por otros físicos, escribió una famosa carta al presidente Roosevelt, advirtiéndole que los nazis podrían estar desarrollando una bomba atómica. Estados Unidos no podía quedarse atrás. Así nació el Proyecto Manhattan, el programa más secreto y ambicioso de la historia. ¿Y a quién eligieron para dirigir el laboratorio que diseñaría y construiría la bomba? A Robert Oppenheimer. La elección fue sorprendente. Oppenheimer era un físico teórico, no un ingeniero experimental. Además, tenía amistades y familiares con simpatías comunistas, lo que levantaba sospechas en el FBI, pero el general Leslie Groves, el director militar del proyecto, vio algo en él, una ambición desmedida y una mente capaz de abarcar todos los aspectos del monumental desafío. En un remoto rincón de Nuevo México, Oppenheimer eligió una meseta desértica para construir su laboratorio secreto, Los Álamos. En cuestión de meses, aquel lugar aislado se transformó en una ciudad improvisada, hogar de miles de científicos, ingenieros y sus familias. Todos trabajaban día y noche, impulsados por el miedo a que Hitler consiguiera la bomba primero. Oppenheimer era el director de orquesta de este caos organizado. Su capacidad para entender y sintetizar el trabajo de físicos, químicos, matemáticos e ingenieros fue clave para el éxito del proyecto. Resolvía disputas, inspiraba a su equipo y mantenía el objetivo siempre a la vista. El trabajo era agotador y la presión inmensa. Se enfrentaron a problemas teóricos y técnicos que nadie había resuelto antes. ¿Cómo iniciar una reacción en cadena controlada? ¿Qué cantidad de material fisible se necesitaba? ¿Cómo se podía detonar la bomba de manera efectiva? Oppenheimer estaba en el centro de todas estas discusiones. Mientras tanto, en Europa, la guerra llegaba a su fin. Alemania se rindió en mayo de 1945 en los nazis. Nunca estuvieron cerca de construir la bomba, pero el proyecto Manhattan ya tenía una inercia imparable. El objetivo ahora era Japón. Y así llegamos a la noche del 15 de julio de 1945, en el sitio de pruebas Trinity, en el desierto de Jornada del Muerto. La primera bomba atómica, apodada Gadget, estaba lista en lo alto de una torre de acero. Oppenheimer
y su equipo observaban desde un búnker a varios kilómetros de distancia. La tensión era máxima. Algunos temían que la reacción en cadena no se detuviera y prendiera fuego a la atmósfera terrestre. A las 5:29 de la mañana, el mundo cambió para siempre. Una luz cegadora, más brillante que 1000 soles, llenó el cielo, seguida de una ola de calor y un rugido ensordecedor que retumbó en las montañas. Un hongo de fuego se elevó a más de 12 kilómetros de altura. El poder de la creación y la destrucción se había manifestado. El alivio inicial de los científicos por el éxito del experimento se mezcló rápidamente con una profunda sensación de pavor. Oppenheimer, un hombre culto que amaba la poesía hindú, recordó una línea del Bhagavad Gita: «Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». Había desatado una fuerza que podría salvar a su país, pero también aniquilar a la humanidad. Menos de un mes después, el 6 de agosto de 1945, la bomba Little Boy fue lanzada sobre Hiroshima. 3 días más tarde, Fat Man cayó sobre Nagasaki. Las dos ciudades quedaron reducidas a cenizas. Cientos de miles de personas murieron instantáneamente o en los días y años siguientes a causa de la radiación. La guerra terminó, pero el mundo quedó marcado por el horror nuclear. Oppenheimer se convirtió en una figura pública, el padre de la bomba atómica, pero la victoria tuvo un sabor amargo. La devastación de Hiroshima y Nagasaki lo atormentó por el resto de su vida. Se reunió con el presidente Truman y le dijo: «Señor presidente, siento que tengo las manos manchadas de sangre». Truman, que no sentía ningún remordimiento, lo despreció y lo llamó científico llorón. Después de la guerra, Oppenheimer se convirtió en un firme defensor del control internacional de la energía nuclear. Creía que la única forma de evitar una carrera armamentista era la transparencia y la cooperación global. Se opuso firmemente al desarrollo de la bomba de hidrógeno, un arma 1000 veces más poderosa que la de Hiroshima. Su postura pacifista y su pasado político lo convirtieron en un objetivo durante la caza de brujas del macartismo en los años 50. Lewis Strauss, director de la Comisión de Energía Atómica y rival de Oppenheimer, orquestó una campaña para destruirlo. En 1954, Oppenheimer fue sometido a una audiencia de seguridad humillante. Fue acusado de ser un riesgo para la seguridad nacional. Sus antiguos colegas fueron presionados para testificar en su contra. Al final, le revocaron su autorización de seguridad, despojándolo de su influencia en la política nuclear estadounidense. Fue una crucifixión pública para el hombre que había entregado a su país el arma definitiva. Oppenheimer pasó el resto de sus años en un exilio intelectual. Dirigió el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, pero nunca recuperó su lugar en el corazón del poder. Murió de cáncer en 1967, a los 62 años. Su vida es una tragedia griega moderna. La historia de un Prometeo que robó el fuego de los dioses y fue castigado por ello. ¿Fue un héroe o un villano? La respuesta no es simple. Fue un hombre complejo, lleno de contradicciones, un genio que desató el infierno, un patriota que luego fue tratado como un traidor, un creador que se vio a sí mismo como un destructor. Su historia nos obliga a hacernos preguntas difíciles sobre la ciencia, el poder y la responsabilidad moral. ¿Hasta dónde puede llegar la curiosidad humana? ¿Y qué hacemos cuando nuestros inventos tienen el poder de aniquilarnos? La sombra del hongo nuclear que Oppenheimer ayudó a crear todavía se cierne sobre nosotros. Su legado es un recordatorio permanente de que el ingenio humano, sin sabiduría y compasión, puede ser la fuerza más peligrosa del universo. La historia de Robert Oppenheimer no es solo la biografía de un hombre, es un espejo en el que se refleja el alma de nuestra civilización con toda su brillantez y toda su oscuridad. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la era atómica. Si te ha gustado este video, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos documentales. Hasta la próxima.